Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado al doctor y diputado Marco Eliud Girón. Él es diputado por el Partido Libertad y Refundación. Con él vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en la crisis en salud y también otros aspectos dentro del Congreso Nacional. ¿Le pasará factura al Partido Libertad y Refundación las actitudes que han provocado esta crisis, especialmente de la ministra de Salud? Eso lo converdaremos con él, pero recordemos, hoy se cumplen justamente 22 días de protesta de las enfermeras auxiliares a nivel nacional, porque ellas comenzaron justamente el 1 de septiembre. Dentro de las acciones que ellas emprendieron fueron asambleas informativas, calles bloqueadas, audiencias de descargo, campaña de vacunación paralizada, porque recordemos que son las enfermeras auxiliares las que realizan las campañas de vacunación. Y esto en estos momentos se encuentra paralizada. O sea, hay tanta polarización que no hay diálogo entre la ministra de Salud y el presidente de la ENAE. Vean ustedes, no hay diálogo en estas dos personas. Y eso ha dificultado realmente la situación. Y a esto se suma que el Colegio Médico de Honduras está anunciando acciones si no se resuelve en diálogo los problemas que tienen actualmente. Hoy, justamente, hace unos minutos, el presidente de la ENEA anunciaba de que están sí en asambleas informativas, pero que no van a hacer ningún tipo de acciones porque hoy a las 10 de la mañana hay una nueva reunión con las autoridades de salud. Esto para llegar ya a una resolución definitiva. Pero son 22 días. Estamos también en un periodo electoral. Y las posturas antagónicas realmente llevaron esto a esta situación, afectando, miren, no solamente el daño económico al país, sino que también el daño en atención a salud, porque sin las enfermeras auxiliares es bastante complicado que se realicen operaciones, que se realicen procedimientos, porque hay situaciones que solamente ellas las hacen dentro del sistema sanitario de salud. Recordemos que la salud ha sido un problema grave. Hace 4 años teníamos protestas, quejas, y eso fue un punto focal para que el Partido Nacional dejara el poder. Ese rechazo popular que hubo. Pero parece increíble de que ya tenemos 3 tipos de gobierno y no dan solución a las crisis de salud en el país. Está aquí con nosotros el doctor y también diputado Marco Eliud Girón. Con él vamos a conversar sobre este tema y lo abordábamos un poco extra cámara, que parece mentira, pero no se ha encontrado realmente una persona que puede llevar esa tranquilidad al sistema de salud en Honduras. Lamentablemente los médicos, hay que decirlo, no han funcionado como ministro. Ninguno ha dado una solución. O sea, y ya se ha probado de todo tipo de médicos. Si la única que fue la profe, la que era pedagoga, pero tampoco dio bola. Y aquí es donde vienen muchas preguntas realmente, porque la salud es un tema focal y les voy a ser sincera, un punto decisivo en un proceso electoral en un país como nuestro. Gracias, diputado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, licenciada Emma Calderón. Buenos días al pueblo hondureño. Importante abordar este tema de la salud que compete mucho al pueblo hondureño. Ya usted lo decía con anterioridad, hemos tenido varios ministros y el sistema de salud es muy complejo. Mire, hay más de 30 entre gremios, asociaciones, sindicatos, ¿no? ¡Qué inmenso! Cada uno de ellos pujando por sus reivindicaciones laborales. Sí menoscabo decir de que la Secretaría de Salud, junto con la educación, es de la que mayor estabilidad laboral gozan. Usted ve los gremios de la salud y la educación gozan de esa estabilidad. Tiene que ser algo muy fuerte, una sanción muy grave o una
pues alguna falta grave para que un empleado en salud sea despedido, sí, porque generalmente es personal altamente calificado, desde las enfermeras hasta los médicos son personal calificado que han estudiado en su campo y además de la responsabilidad, y la mayoría tienen su don de servicio, ¿verdad? Con excepciones, obviamente, como hay en todos lados. Pero en este caso, ya sea de 15 puntos que tenía la Asociación Nacional de Enfermeras, las enfermeras, ya 14 se han resuelto. Solo falta un punto, que es el de la discordia, y que esperamos que en las próximas horas se resuelva, porque se afecta a final de cuentas al paciente. Ya lo dijo usted, las enfermeras son nuestro brazo derecho, son necesarias, bueno, tan necesarias que de 6,000 enfermeras, este gobierno aumentó a 9,000 enfermeras con acuerdo. O sea, 3,000 enfermeras se le dio acuerdo permanente a nivel nacional y gozan de estabilidad laboral y de sus aumentos, algunos con los colaterales. ¿Cuáles son los colaterales? Bueno, a algunas enfermeras se les da, o a la mayoría, o casi todas, se les da la tela para su uniforme, zapatos, en los hospitales se les da la alimentación, y eso ha sido tradicional, pues son luchas que ellas han ganado y que no se las van a dejar arrebatar, pues ellas... y así debe de ser, las conquistas laborales. Lo único que con la comida quedaron en deuda, ¿va? Porque como la ministra se le fue, como dijimos, la lengua de un solo, en un poquito, y dijo de que habían chuletas, camarones y todo, y la comida sabemos que es una comida básica la que se le da. Correcto. Y yo creo que aquí, ¿qué tan importante es, usted que es médico, qué tan importante es realmente el trabajo de una enfermera auxiliar dentro del sistema de salud? Mucho. Porque mire, yo le voy a ser sincera, o sea, desconocemos mucho porque decimos enfermera, pero hay enfermera profesional y enfermera auxiliar. Auxiliar, correcto. Pero la enfermera auxiliar realmente es la hormiguita que mueve casi todo el sistema de salud. Muy importante. La diferencia entre la enfermera profesional es la que egresó de la universidad. La enfermera auxiliar es la que recibió un curso de enfermería básica, pero hace un trabajo increíble. Desde tomar los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura desde que usted llega, es la que filtra también los pacientes. Si uno está en la clínica dando consulta, es la que le avisa, doctor, viene una emergencia. Si uno está dentro, ¿cómo se va a dar cuenta? Es la enfermera la que sale y está viendo a los pacientes. Es la que nebuliza también a los pacientes asmáticos, previa indicación médica, la que pone las inyecciones, la del aseo también. La que baña a los pacientes cuando están internos. Es la que le da el aseo a los pacientes internos. Y cuando decimos aseo, de todo, porque hay pacientes que no pueden ir al baño y les toca a ellas el aseo. Ellas están preparadas inclusive para movilizar un paciente de una camilla a otra. Es la encargada también de tender la cama. Ya saben cómo tender una cama hospitalaria, porque para eso son entrenadas también. Es la que en las cirugías, encargada de darle los instrumentos al cirujano. Es ahí, porque también hay auxiliares en enfermería con especialidades, ¿no? Sí. Hay unas que son especialistas y toman otro curso para ser instrumentista en cirugías. Tienen que estar preparadas también. Hay otras que sacan otros cursos para estar en unidad de cuidados intensivos, que tienen que estar pendientes del paciente las 24 horas. O sea que no solo es que tomaron ese curso de 2 años, sino que también muchas de ellas continúan estudiando. Otras se profesionalizan y sacan la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En otras palabras, son nuestras aliadas, nuestras manos derechas con los médicos y un pilar fundamental en la salud del pueblo hondureño. ¿Usted creyó que esta crisis que no se miraba tan complicada, porque hay que decirlo, era una cuestión de diálogo realmente, llegara a complicarse tanto? Mire, es que hay un ingrediente que no lo podemos obviar, y usted lo dijo en el intro. Estamos a 69, 68 días de las elecciones. Entonces,
todo movimiento que salga en este movimiento no le podemos quitar el ingrediente político. Y una situación que afectó también es que el jefe de bancada del Partido Nacional dijo que por casualidad se las había encontrado a las enfermeras en la calle, que los había saludado, y ahí muchas gritaron: viva el Partido Nacional, viva Tomás Zambrano. Entonces eso quedó en el imaginario público de que podría existir un ingrediente político, porque han pasado 3 años y medio, no hicieron este tipo de movimientos, sino pero ellos que vinieron al final... ellos vinieron advirtiendo desde el inicio del año, vinieron advirtiendo, y tal vez no se les tomó tan en serio. Bueno, sí, pero cuando yo creo que la visita que les hizo, que no fue por casualidad, a mi criterio, el jefe de bancada del Partido Nacional... Tomás Zambrano agudizó la crisis. Agudizó la crisis y prolongó. Puede ser que lo haya hecho a propósito, porque usted sabe que la oposición quiere que haya crisis, pues, porque ellos creen que de la crisis se van a favorecer, cuando quien está afectando es al paciente. También, pues, los antecedentes de no sé cómo se llama, jefe coordinador de la ANEA. El presidente de la ANEA, pues, en salud nos conocemos. En salud todos nos conocemos y sabemos de su afiliación política también. Y eso tiene que ver, a 69 días de las elecciones, el ingrediente político afecta a cualquier movimiento. ¿Pero él ha sido presidente durante todo este proceso? O sea, él ha sido presidente casi vitalicio de esa organización. Bueno, durante 10 años. La anterior la sacó el Partido Nacional, una señora que fue beligerante, y el Partido Nacional la descabezó. No anduvo con cosas el Partido Nacional. A los médicos también, ¿Se durmió libre entonces ahí? ¿Perdón? ¿Se durmió libre? No, y nosotros estábamos en la llanura, ¿cómo le íbamos a defender? No, pero ahorita estuvieron 3 años y medio en el poder. No, nosotros somos respetuosos de la decisión que tomen las enfermeras. Ellos son un gremio, ellas toman sus decisiones. Si ellas quieren que continúe su presidente, ¿verdad? Ellas su razón tendrán. Pero lo que sí le quiero decir es que el Partido Nacional no anduvo con cosas. Descabezó a la presidenta de la ANEA en los gobiernos del Partido Nacional. A los médicos, cuando fuimos también a un movimiento, que no fue en periodo electoral, nos hicieron audiencias de descargo. En lo personal a mí no me lo hicieron, pero sí a médicos le hicieron audiencia de descargo y les quitaron días y parte de su sueldo, que es el conflicto actual. El conflicto actual de esos son las audiencias de descargo. Son las audiencias de descargo. Ya los colaterales ya se pusieron de acuerdo, los aumentos salariales, la turnicidad, porque también se les paga, aparte, los que hacen turnos, lleva un plus nocturno, que no lo tenemos los médicos no tenemos ese plus. Los que hacemos turnos nos pagan nuestro sueldo, pero ellas han ganado ese derecho de la turnicidad y falta cumplir eso. Yo creo que es el momento de dialogar, porque además de que se está afectando a los pacientes, también se podría poner en riesgo el proceso electoral. O sea, el proceso electoral debe de estar limpio de cualquier tipo de conflicto externo. En este momento debemos de estar enfocados todos los hondureños en que el proceso electoral, que es parte de la democracia, esté sin ningún tipo de intromisión política, y es necesario que nuestros funcionarios se sienten a dialogar para evitar conflictos mayores. Sí, y resulta paradójico porque el punto toral en estos momentos son las audiencias de descargo, porque ya todos los puntos fueron solventados. Y uno dice, y son las preguntas que a veces nos hacemos, ¿verdad? O sea, los colectivos de Libre tuvieron 2 meses paralizados, el Alonso Suazo hace mucho tiempo. Y eran empleados de gobierno. Y nunca se hizo audiencia de descargo. Entonces, esto es lo que dice parejo para todos. Además, ustedes, como Partido Libre, ustedes mismos dicen, nosotros pasamos en la lucha en las calles, ya en protesta hasta de los mismos de Libre contra los de Libre, y no se habían aplicado audiencias de descargo. ¿Por qué hasta ahora? Y eso fue el ingrediente que puso, como dice, en alerta. Sí, en el caso del Alonso Suazo a mí me tocó mediar en ese conflicto por disposición de la presidenta. Porque 2 meses.
2 meses Sí. estuvo el Alonso Suazo tomado por los colectivos de Libre y paralizado el Alonso Suazo. Y en ese sentido no eran empleados de salud, fíjese, eran colectivos de barrios y colonias que estaban también solicitando en ese momento su lucha, plazas para su gente, ¿verdad? Recordemos de que cuando un partido, y más como Libre, ¿verdad?, que venía de estar de la llanura, pues estaban exigiendo la apertura de plazas. En este sentido, yo creo de que el diálogo debe de primar, y cuando hay un conflicto y las dos partes no se ponen de acuerdo, esta escala a nivel superior. Si no se resuelven en las próximas horas, creo que va a escalar a nivel superior. La presidenta creo que ha asignado a la coordinadora de gabinete, que es la ministra Serna, creo que se llama, que es la que ha comisionado a la presidenta cuando ya no se ponen de acuerdo las dos partes. Creo que para ahí va a escalar para que haya una solución, no para que se agudice el conflicto, sino que para que ya se resuelva, porque eso es de una firma nada más, de que se pongan de acuerdo. Las enfermeras han dicho que si ese punto se resuelve, que no hay audiencias de descargo, regresan a sus labores. Y por otro lado, la Secretaría de Salud está empecinada en hacer las audiencias de descargo. Cuando hay dos puntos la ministra, que no... hay que decir, ¿verdad? Porque ahorita realmente los puntos son la ministra y el presidente de la ANEA. Correcto. O sea, Así el es. punto álgido es esto, porque los dos mantienen posturas radicales. Así es. O sea, y vimos cosas que no debieron haberse sucedido, pues. Sí, que subieron de tono. Exactamente. O sea, una cosa, yo creo que también los funcionarios deben de ser comedidos cuando se está, porque no son oposición, son gobierno. Así Y es. son autoridad. Yo creo que es una de las cosas que le ha faltado a muchos de los actuales ministros, de que se les olvida de que son autoridad en estos momentos. Correcto. O sea, no es lo mismo que usted diga una crítica a que la diga un ministro. Así es. Es totalmente diferente. La responsabilidad. Exactamente. Claro, más cuando hay un conflicto y hay muchas susceptibilidades también. Y vamos a lo mismo, la crispación política que hay también en este momento, no la podemos desconocer, que hay quienes quieren llevar agua a su molino también. En ese sentido, hay políticos que quieren crisis, porque según ellos se benefician de la crisis. Y en este caso vuelvo a remitir al caso del Partido Nacional, su participación y su alimentación en esta crisis. Entonces, en este caso, las autoridades de salud deben de ver eso también, de que se debe resolver para no darle la comidilla o que la oposición, en este caso el Partido Nacional, se aproveche de esa situación, porque han salido diciendo de que ellos van a resolverles el problema cuando tuvieron 12 años en el poder y más bien se trozaron a la presidenta de la ANEA, pues, la despidieron y le hicieron audiencia de descargo y la señora quedó sin empleo. Y ahora vienen hablando con autoridad moral. El jefe de bancada del Partido Nacional dice que van a respetar los derechos laborales cuando ellos estaban impulsando la ley de privatización de la salud y de la educación, que iban a venir despidos masivos. Y además se les, aparentemente, el Colegio Médico de Honduras, en algunos departamentos, ha llamado a asambleas informativas, creo que en seguimiento a esto de la ANEA, ¿verdad?, de las enfermeras, aduciendo de que a algunos médicos que están en el servicio descentralizado, para que el pueblo hondureño entienda, lo que es descentralizado es lo que está fuera de la Secretaría de Salud, que la manejan ONGs, fundaciones o alcaldías. Pero ¿quiénes son estas alcaldías, licenciada Calderón y pueblo hondureño? Son alcaldías nacionalistas, son ONG y fundaciones de afinidad nacionalista, porque ellos fueron los que descentralizaron. Y no es descentralización, fíjese que es tercerización. Entregarle a una fundación o a una ONG es tercerizar, entregar a terceras personas la responsabilidad de la salud, que lo hicieron en unos departamentos como la Empira, que era el departamento del expresidente Juan Orlando Hernández y también de la exministra de Salud. O sea que ellos entregaron la responsabilidad de salud a fundaciones y ahora está ese problema, que a estos médicos no se les está pagando un salario justo como la Secretaría de Salud, o sea, hace aumentos, pero ellos no reciben ese aumento. Entonces ellos en este momento están
también en asambleas informativas, en algunos departamentos, creo que son 8 departamentos en los que el Colegio Médico ha llamado a estas asambleas, pero también es producto de las políticas del Partido Nacional anteriormente, que ya hemos centralizado nuevamente, o sea, hemos recuperado hospitales, hemos recuperado unidades de salud. Apenas quedan 100 unidades de salud de las 1.900 unidades de salud entre centros de salud, entre hospitales. Solo han quedado 100 descentralizados en manos de alcaldías, que en su mayoría son nacionalistas, en fundaciones y en ONG, en manos de estas fundaciones que tienen afinidad con el Partido Nacional, como el caso de Intibucá, por ejemplo, que están en manos de estas fundaciones. Y que el objetivo es, ya sea en el próximo gobierno, que esperamos y estamos seguros que va a ser de la abogada Richie Moncada, ya absorberlos en la Secretaría de Salud. Pero este año ni siquiera el bipartidismo nos ha querido, o nos costó este año, aprobar el presupuesto. Ahorita en septiembre ya recibimos el presupuesto general de la República, pero ¿qué ha dicho el bipartidismo? Que no quiere aprobarlo. Pero nunca se ha aprobado, o sea, a lo largo de la historia nunca se ha aprobado el presupuesto hasta después, se aprueba en diciembre, una vez que ya está electo, es electo el nuevo presidente de la República, y hasta ese momento se aprueba. Pero en este año fue aprobado en febrero. El año pasado también fue aprobado el siguiente año. Pero volvemos al mismo punto también, diputado. Es la falta de diálogo y de consenso, porque, mire, todos lo han tenido difícil. Todos lo han tenido difícil en el Congreso. Pero también la falta de diálogo, de consensos, es lo que ha llevado a que el Congreso Nacional esté en la situación que esté. Mire, diálogo ha habido. Le voy a dar mi interpretación. ¿Qué es lo que ocurría antes? Antes habían 2 partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ahora hay un tercer partido que es libre. Estos 2 partidos se ponían de acuerdo y había unos partidos bisagras, ¿verdad? La DC y el PINU, que ellos eran los que definían la balanza. Entonces, los mismos, un jefe de bancada del Partido Liberal lo dijo, que para ponerse de acuerdo ahí llegaban los carros de Proval a repartir dinero. Eso no pasa ahora. Otra diputada del Partido Nacional dijo que habían pagado dinero para comprar conciencia para elegir el fiscal general. Lo han dicho ellos de su propia boca. Eso no es diálogo, eso es compra de conciencias, lo que había anteriormente. Sí, pero también, por ejemplo, eligieron un fiscal con una junta directiva provisional, con una comisión permanente. Pero la ley lo permitía. No entró a consenso, cargos que debiesen haber sido. Y usted sabe que al final, el mismo bipartidismo ha aceptado muchas cosas. Por ejemplo, la elección en el Congreso, en el Consejo Nacional Electoral, que tienen ustedes 3 de Libre, porque los 2 suplentes pertenecen a Libre, que fue jugada, porque hay que decirle, los otros se durmieron, porque esto es de jugadas. O sea, no es que uno, no es que el que esté dormido le juega la vuelta el otro. Sí, es que los 2 suplentes eran del miembro del PSH. Sí, pero el PSH, pero todos eran de Luis Redondo. Lo puso el ingeniero Luis Redondo siendo del PSH. Cuando él se pasa libre, entonces ellos se pasan también a pero Libertad ellos nunca de fueron de Refundación. PSH convicción, pues porque ellos entraron los 2 por PSH y ahí... Es que el PSH no tuvo convicción, ¿sabe por qué? Porque se le fue el fundador, se le fue Salvador Narrala, que es el que fundó ese partido. Una vez se le fue Salvador Narrala, perdieron ellos, no se pudieron inscribir, no pudieron escribir planillas, y ya ese partido se destuzó prácticamente, ¿no? Y quedó ya prácticamente desintegrado. Sí. Pero la verdad es que todo son jugadas políticas, sí hay que decirlo. La cuestión es que vemos ya el tripartidismo probó en el sistema de salud y tenemos los mismos problemas. Vamos con los mismos problemas. Sí. Y lo conversábamos un poco extra cámara y yo le decía, ¿verdad? Todos han sido médicos. O sea, que den nota entonces, porque los problemas en salud realmente son eminentemente administrativos. Sí. Pero también, bueno, usted habló del caso de la profesora, la licenciada en Pedagogía, Alba Consuela Flores, que lamentablemente está prófuga de la justicia por el caso de los hospitales móviles, hospitales chatarra, pero también en el tiempo de Maduro estuvo el licenciado Elías Lizardo, que era administrador de allá de un hospital de Atlántida, recuerda, ¿verdad? Sí. Y que hubieron grandes conflictos también. Es la complejidad del sistema de salud que hay en nuestro país, que debe de tener una revisión total para evitar estos conflictos que hay. Mire, se le ha aumentado el presupuesto, en este gobierno se le aumentó 10.000 millones.
ni en los 12 años del gobierno del Partido Nacional se le había aumentado 10.000 millones. Dice ahorita, nosotros lo recibimos en 21.000 millones de lempiras, ahora está aproximadamente en 31.000 millones de lempiras. Puede ser cifras más, cifras menos. Y el Colegio Médico dice que para que tenga un mejor funcionamiento se le debe aumentar a 40.000 millones de lempiras, casi el que tiene la Secretaría de Educación, que es el que tiene un presupuesto más alto. Quizá tengan razón, pero el subir presupuesto, esas cantidades, implica subirle impuestos a la gente y al menos a la presidenta Xiomara no quiere eso. Readecuar presupuesto, porque por ejemplo a las Fuerzas Armadas le dieron un montón de pisto y no es lo mismo. Salud y educación es algo directo y son los puntos sensibles a la ciudadanía. Si le quitaran el presupuesto a Fuerzas Armadas, si parte de la tasa de seguridad la metieran a salud, por toda la cuestión de la violencia, yo creo que es como readecuar el presupuesto y reordenar también, porque no solamente, porque el problema es que si se hacen una reforma, un incremento ahorita en la misma circunstancia, vamos a tener los mismos problemas, porque no hay cambios. Tenemos que ir a pausa. ¿Qué va a pasar en el Congreso Nacional en estos días? Hay muchos temas que están pendientes, ya les quitaron realmente, el Fondo Monetario ya dijo de que no era una condicionante para firmar acuerdo con la Ley de Justicia Tributaria, que no había sido aprobada por el Pleno del Congreso Nacional. También están pendientes los presupuestos electorales, de instituciones electorales. ¿Qué va a pasar con esto? En el Congreso Nacional, ¿se va a lograr realmente este consenso? Y yo no le digo consenso, le hablo diálogo y repartición, porque al final todo pide apruebo, pero a cambio de esto, porque eso es el diálogo político, porque es la realidad. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con el diputado y médico Marco Elídio Girón. Él ha sido enfático y ha revelado, pues bueno, espera, número uno, que se resuelva el conflicto de las enfermeras con el Ministerio de Salud, porque ya solamente hace falta un punto, que son el punto de las audiencias de descargo. Él ha revelado de que la gota que disparó las alarmas de polarización fue porque el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con las enfermeras. Y eso, pues, al parecer, causó malestar entre la dirigencia de Libre y hasta le dieron vivos a Tomás Zambrano. Eso es lo que apunta nuestro invitado. La situación es que hoy a las 10 de la mañana hay una última reunión. El único punto que está pendiente son las audiencias de descargo. Las audiencias de descargo, y al parecer ya va a haber un consenso. Si no se logra, tendríamos que pasar a otra instancia, que ya sería una comisión nombrada por la presidenta, que tiene que ser la ministra de la presidencia, la Serna, porque ella casi no sale mucho, tampoco da mucha declaración, pero es la persona comisionada. Nos ha explicado también de que es bastante complejo los problemas dentro del sistema de salud, que hubo un aumento al presupuesto sustancial, pero que se está a la espera, porque el presupuesto normalmente del próximo año, del próximo presidente, del próximo gobierno, tiene que ser aprobado una vez que ya está realmente el nuevo presidente electo, porque es su gabinete que tiene que entrar en socialización para que sea aprobado. Incluso creo que el presupuesto de la presidenta Castro fue aprobado hasta con el nuevo gobierno, porque acordemos que siempre está en este tipo de transiciones, pero eso no es que no se va a paralizar el gobierno, no, porque siempre queda unas disposiciones en el presupuesto de que siempre quedan los desembolsos y puede seguir funcionando. El hecho de que se hagan este freno también es para que no exista tanto abuso del gobierno saliente. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito sobre este tema de nuestros televidentes que vamos a compartir. Dice, buenos días, dice, el gremio magisterial y el gremio de la salud les dice es para afuera que van.
Ahora vamos a apoyar al Partido Liberal, nos dice este televidente. Pregúntele si está hablando como doctor, como político, no como melista, dice este otro televidente. Dice Germán Calderón, buenos días Germán. Y también tenemos a Leonel Alejandro Flores Mendieta, nuestro fiel televidente, siempre él está desde San Pedro Sula. ¿Melista? ¿100%? ¿O rixista? Quiero felicitar al presidente del AIE que estuvo cumpliendo años este 20 de septiembre y el 30 de septiembre cumple años la presidenta Iris Xiomara Castro de Celaya. Felicidades a ambos que en este mes cumplen años. Él es el coordinador general de nuestro partido, lo admiramos mucho, gozamos de una amistad con él. Es un expresidente, no cualquiera es presidente en este país y todavía con vigencia y con liderazgo. Yo aquí hablo como médico, como político, y si le quiere agregar usted como rixista, melista, xiomarista o de libre, también no me puedo despojar de mi corazón político. Soy de Libertad y Refundación y quizá muchas de mis apreciaciones usted no está de acuerdo porque pertenece usted a otro partido y es normal. A veces pues, nosotros los políticos perdemos objetividad, a veces hablamos con sesgo político, pero tratamos de ser un poco objetivos. Pero al final el pueblo hondureño es el que saca conclusiones. Por ejemplo, su servidor va nuevamente a un cargo de elección popular y el pueblo ya me juzgó en las elecciones internas dentro de mi propio partido, clasifiqué a las elecciones generales. ¿Qué movimiento usted? Con el M28. Ah, movimiento, sí, movimiento fuerte, el más fuerte. Y ahora nos vamos a un nuevo examen a la población en general. Yo voy como diputado aquí en Francisco Morazán, en la casilla 30, 30 pelón, digo yo, ¿verdad? Porque el número cuando termina en 0, cuando antes cantaban la lotería, decían 30 pelón. Y así van a escuchar ustedes mi publicidad. Entonces nosotros siempre hacemos propuestas políticas, somos una propuesta política y vamos a hablar como políticos, pues sería hipocresía decirle que no hablo como político, pero también como médico. Sí. ¿Tenemos más mensajes? Dice, buen día, dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Girón. El bipartidismo hace lo que sea para truncar cualquier acción que el gobierno haga en beneficio del pueblo. Al bipartidismo no le importa el pueblo, está comprobado, dice. Comparto con Emma en su comentario de que no hay diálogo. No se debe dialogar con delincuentes, el bipartidismo está lleno de delincuentes. A partir del próximo gobierno se les acabará, dice, la mayoría en el Congreso y las cosas cambiarán a favor del pueblo. Dice, muchos deben ir presos. Saludos, Luis Guzmán. Un saludo a Luis Guzmán, que siempre está pendiente. Dice, es el mismo, creo sí, es totalmente de acuerdo, sí, este es el mismo, como les digo, cada quien respetamos posturas, respetamos posiciones, obviamente es el pueblo hondureño el que va a decidir quién va a ser el presidente de la República a partir del 30 de noviembre. Sí. La situación en el Congreso Nacional. Sí. Solo previamente, con el comentario que hace el televidente, solo decirle al pueblo hondureño las inversiones que ha habido en salud para cerrar este tema. Mire, se están construyendo 9 hospitales. Se acaba de inaugurar el hospital Satuyé en Roatán. Ya se hizo la primera cirugía. Recuerda que se quemó ahí el hospital, ¿verdad? Sí. Un accidente y en tiempo récord se construyó y se está construyendo otro que es el Hospital General, que es más grande, en Roatán. Va a tener 2 hospitales. En el futuro hemos hablado con las autoridades de gobierno y uno se lo van a dejar para el Seguro Social y el grande va a quedar para la Secretaría de Salud. El de Ocotepeque ya está en un 80%, el de Salamao Lencho está trabajando día y noche, el de Santa Bárbara, el de Choluteca, el de Tocoa, Colón, va a haber un hospital de trauma para Tegucigalpa, San Pedro Sula para descongestionar los hospitales. Se están construyendo, ya están construidos 68 centros de estabilización médica, que son centros de emergencia en comunidades alejanas. Estos son, si hay pacientes con diarrea que necesitan hidratación intravenosa, si hay un parto de emergencia, van a ser, o una sutura, van a ser centros de estabilización de emergencia que absorben mucho presupuesto. Ya se terminó el búnker de cáncer para tratamiento de cáncer en el San Felipe. Se va a colocar un acelerador lineal
es más específico para tratamiento de cáncer. Se va a quitar ya la bomba de cobalto, que eso debe ser enterrada ya en la luna, si es posible, porque tiene mucha radioactividad. Muchos amigos míos murieron que trabajaban ahí porque se le tira radiación. Era muy vieja, para que la gente entienda. Era correcto. muy vieja, era un equipo muy viejo que más bien generaba daños y ahora hay nuevas opciones. Correcto. Entre otras situaciones, se está construyendo un laboratorio en Santa Bárbara para fabricación de medicamentos, el laboratorio molecular. Se está construyendo atrás del Hospital San Felipe el laboratorio de vigilancia de la salud, que antes se llamaba Laboratorio Nacional de Virología, sí. Que ese es para... Ya usted ya no va a mandar las muestras. ¿Se acuerdan el COVID que mandábamos las muestras a Estados Unidos, a Panamá, a Costa Rica? O las de ADN, por ejemplo. Sí, o las de ADN se van a hacer ahí. Todas esas pruebas complejas se van a hacer aquí en nuestro país. Y entre otras inversiones, bueno, en este gobierno se le dio acuerdo permanente a 9,000 empleados de la salud, que antes estaban por contrato y ahora gozan de todos sus derechos. La inversión ha sido muy grande en salud. Y en eso, como médicos, nos sentimos muy orgullosos de la presidenta Iris Xiomara, y que también esto se ha aprobado en el Congreso Nacional y que en temas de salud la oposición nos ha apoyado. Yo creo que también aquí es bien importante, porque ha pasado, por ejemplo, vaya lo que sucedió con el Hospital María, que por cuestiones políticas no se echó a andar ese hospital y ahora vemos el gran resultado que hay. Correcto. De gran beneficio para los... Ahí está el hospital de niño quemado, sí. Está parte del materno infantil. Así es. Y que se está reconstruyendo ahorita el materno infantil. Sí. Lo están reconstruyendo. La cocina del hospital escuela. En el gobierno de Rixi Moncada hablamos ya con ella, vamos a reconstruir el hospital escuela, pero van a estar funcionando ya los 8 hospitales. Pero ojalá que quede el compromiso de que todos estos proyectos continúen. Claro. Porque que no haya sectarismo, porque las necesidades de salud del país son grandes. Son grandes. Mire, por ejemplo, yo escuchaba que 1,700 pacientes para un médico, sí, especialista. No puede ser. Correcto. No puede ser. Y es que, mire, esta carrera es tan larga, tan complicada, tan costoso, tan cara. Eso es otra situación, que nosotros mandamos en este gobierno a más de 120 médicos a especializarse fuera del país. Eso con fondos del gobierno de la República, en especialidades que hay pocas, cardiólogos, endocrinólogos, algunos cirujanos, especialidades que hay muy poco aquí en el país, los hemos mandado afuera, y estos médicos van a trabajar en los nuevos hospitales porque firmaron de que van a regresar al país a trabajar en estos hospitales. Y también yo creo que debería haber apertura, un poco más de apertura en la universidad en cuanto a los accesos para las especialidades, porque también aquí se ha cuestionado mucho de que siempre hay favoritismo. Sí, correcto. Y hay muchas personas que tienen habilidades, tienen especialidades y que no logran realmente. Sí, hay un cuello de botella ahí en los posgrados de la universidad, ¿verdad? Y eso se debe de romper. Porque esa es la limitación que tenemos. El problema, claro, es que ahorita hay, por ejemplo, urólogos creo que casi no hay. Hay ciertas especialidades que no hay en el país. Y los que ya están por jubilarse. Así es. Y ese es el problema que va a encontrar, porque no se van a encontrar. Sí. Y también tenemos fuga de cerebros, porque cuando alguien paga una especialidad con sus fondos propios, ya sea a través de Educrédito, pero es un crédito que lo da el gobierno, pero que usted lo tiene que pagar, no hay compromiso de regresar, y muchos se quedan también fuera, o muchos se van a Estados Unidos y son mejor pagados y se quedan allá, ¿verdad? Porque ellos pagaron sus estudios de posgrado. Entonces no hay ese compromiso. Mientras que estos 120 médicos que mandamos al exterior van a regresar, porque son con fondos del pueblo hondureño que lo hemos enviado y van a regresar acá a trabajar en los nuevos hospitales. Sí. Tenemos más mensajes, vamos a dar lectura. Dice, buenos días, licenciada Emma Calderón, lo que no me gusta de esta gente de Libra, dice, es que son muy agresivos y a mí no me importa, gane quien gane, total al pueblo no le beneficien nada las acciones de los gobiernos. Soy Cornelio Díaz López, dice, les estoy viendo desde aquí de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Muchísimas gracias a Cornelio Díaz. Y esa es la percepción que se tiene. Vamos a leer otro mensaje para luego darle pase al doctor. Dice, buenos días, doña Emma, dice, Elío Girón salió en esa casilla ya que se le pusieron miles de votos, no le da vergüenza a ese señor. Dice, por favor, léame el mensaje.
según el artículo 72 y 74 de la Constitución de la República, me da derecho a expresarme por radio y televisión. Gracias, licenciada Emma. Mire, yo siempre leo. Lo único que no permito son insultos. Ahí está. Con todo respeto, no hay problema. Tienen derecho a expresarse. Bueno, al televidente que habló de Charlotte, mire, esa es la percepción de que somos violentos, pero eso no es cierto. Nosotros más bien nos quieren decir que somos victimarios, y durante 12 años más bien fuimos víctimas. O sea, nosotros nos garroteaban, nos gaseaban, nos asesinaron. ¿Cuántos mártires no tenemos? Más de un centenar de mártires. ¿Recuerda usted lo que dijeron en el juicio de Nueva York? Que Juan Orlando Hernández pagó maras y pandillas para que se infiltraran en las manifestaciones de Libre, provocaran caos y justificar la represión policial. Este gobierno no ha lanzado bombas lacrimógenas, este gobierno ha respetado las manifestaciones, no ha garroteado al pueblo hondureño como lo hacía. Bueno, es que no le diré que la policía no ha tenido sus excesos, claro que sí, pero no ha sido el patrón, ha sido la excepción y no la regla. Antes no habíamos salido un 1 de mayo cuando ya nos estaban garroteando, no salíamos un 15 de septiembre cuando nos estaban gaseando, era la regla. Este gobierno ha sido muy respetuoso de los derechos humanos. Claro que pudieran haber algunas violaciones de derechos humanos, pero han sido mínimas. A la otra persona que habló le diré que a mí quien me puso los votos fue el pueblo hondureño y específicamente de Francisco Morazán, y por eso estoy en las primeras posiciones dentro de la planilla de Libertad y Refundación, y de acuerdo a unas encuestas que me facilitaron, pues gozamos de la simpatía para estar nuevamente en el Congreso Nacional, y a pesar de que tengo mi corazón a la izquierda y que soy de Libertad y Refundación, los proyectos que hemos presentado han sido para beneficio público. Por ejemplo, uno de los proyectos que me siento orgulloso y que ha sido en el tema de salud es que recientemente inauguramos un centro de rehabilitación alcohólica y de drogadicción en Orica, 10 manzanas de terreno, hay varios pabellones para 150 pacientes adictos tanto a drogas como al alcoholismo, y eso fue a través de un proyecto que presenté en el Congreso Nacional que debe de ser financiado con los impuestos que pagan por las bebidas y por el tabaco, que son altos, y que esos impuestos se iban para otros rubros. Ahora esos impuestos se van para este centro de rehabilitación y vamos a construir en los 4 puntos cardinales. No existía un centro de gobierno para el tratamiento de estos pacientes, lo mandaban al Santa Rosita, y eso es muy importante, que nos sentimos orgullosos. Y ahí van a ir el mismo Mario Mendoza, ¿verdad? Porque ahí sí van a tratar, porque lamentablemente también la tasa de seguridad no se destinan fondos para este tipo de centros. Sí. Yo siempre he criticado acá de que para la salud mental, o sea, todos estamos afectados en Honduras, y hay que decirlo. Hay una afectación terrible y no hay un centro para atención, por ejemplo, a la drogadicción, que está exageradamente, o sea, el nivel de drogadicción aquí. Tuvimos a la gente de World Vision, de Unitec, que ellos hicieron un estudio donde se comprobó la gran cantidad de niños que de los 10 años están empezando a consumir este tipo de drogas estupefacientes. Y ahora en el área rural también yo quedé asustado, y le diré algo. Quiero agradecer al alcalde de Orica, Celio Ferrera, que nos donó esos 10 manzanas de terreno, porque el paciente alcohólico o dependiente de alguna droga tiene que estar en un lugar aislado, en un lugar con mucho aire, con mucho esparcimiento. Y agradecer también a la directora del IADFA, la doctora Fedra Tibó, que también es la primera clínica que hay, ¿verdad? Es la primera clínica que hay. Porque existe, pero son ONGs o fundaciones las que han hecho, como el Proyecto Victoria, el Proyecto Diamante. Pero este es del gobierno, funciona 24 horas al día, es gratuito, tiene cupo para 150 personas, tiene su personal de enfermería especializado, su personal de psiquiatría, preclínica, clínica, pabellones, vamos a construir una piscina también, tiene áreas deportivas, y esto lo vamos a replicar en todo el país. Antes, ¿a qué se dedicaba el IADFA? A decir, los hondureños en Navidad van a consumir tantos litros de guaro y de cerveza, dar estadísticas. Y ahora se le ha dado un nuevo rostro al IADFA y está construyendo estos centros de rehabilitación, gracias a ese proyecto de ley que presentamos en el Congreso Nacional, que nos sentimos muy orgullosos y que
como representante de Francisco Morazán, hicimos el primero acá, pero esto lo vamos a replicar porque somos diputados somos autoridad, pues, electas por el pueblo de todo un país. Sí, imagínense. Entonces, que hay que replicarlo en todo el país. De drogadicción, y yo realmente alabo esto porque uno tiene que reconocer las cosas buenas y criticar las cosas que no nos parecen, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que se haya inaugurado un centro de atención a la drogadicción aquí en Honduras es muy importante porque estaban metidos en el Santa Rosita y por eso ya ni siquiera los bolitos llegaban al Santa Rosita, sí, porque el drogadicto tiene otro tratamiento, es totalmente diferente. Al paciente psiquiátrico. Y exactamente, incluso el Mario Mendoza. El Mario Mendoza está lleno de personas que están atendiéndose más por problemas de drogadicción. Entonces el paciente que realmente tiene un problema de otro tipo mental, andan en la calle o los tienen encerrados en sus casas. Correcto. Porque han generado mucha controversia. Pero bueno, eso es lo que pasa. Tenemos más mensajes, vamos a continuar. Ya estamos casi finalizando el programa, pero es importante. Dice, Libre, tienen que sacar más de 60 diputados para mantenerse en el poder, nos dice este televidente. Dice, ¿cómo quedaron con el mandadero de Marvin Ponce? Dice este televidente. Bueno, esos son los otros mensajes. Respuesta, porque casi estamos finalizando. Bueno, al primero decirle que nosotros estamos pidiendo el voto en plancha porque la ley electoral así lo exige para que nuestro partido Libertad y Refundación pueda tener por lo menos mayoría simple en el Congreso Nacional, 65 diputados. No es fácil. La única forma de que un partido político pueda tener mayoría en el Congreso Nacional es que su militancia vote en plancha. Libertad y Refundación no ha votado en plancha anteriormente. Es la primera vez que vamos a votar en plancha porque anteriormente fuimos en alianza con el PSH y ahí salieron 4 diputados solo de Francisco Morazán y a nivel nacional 10 diputados que nuestra gente les dio el voto. Esta vez vamos Libertad y Refundación y va a ser el voto en plancha en primera vez y vamos a sacar más diputados. El otro televidente que pregunta sobre el caso de Marvin Ponce, sí, fue querellado por mi persona, pero ocurrió lo que yo ya sabía que iba a ocurrir. El hombre tiene influencias en la Corte Suprema de Justicia y ahí lamentablemente hay mucha corrupción, hay mucho tráfico de influencias en esa Corte Suprema de Justicia y fue desestimada. No así un montón de querellas que ha recibido diputados de Libre, que esas sí les han dado curso y no ha sido nada fuerte como lo que me dijo él a mí. Pero así es, lamentablemente. Pero la presidenta de la Corte es del Partido Libertad y Refundación. La cabeza, pero abajo ella no se da cuenta de lo que sucede abajo. ¿Usted cree que no? Bueno. Bueno, diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a estar al pendiente, vamos a esperar por el bien del país de que se llegue ya a un acuerdo con las enfermeras hoy a las 10 de la mañana, que es la reunión. Solamente hace falta el punto de las audiencias de descargo, que es paradójico, se los digo, como ciudadana, porque Libre ha protestado durante todo este tiempo, los mismos empleados, y no se han hecho audiencias de descargo. Entonces, sería paradójico que se le aplicaran audiencias de descargo a las enfermeras por una lucha que era reivindicación de derechos, no eran caprichos de nada más. Estamos conscientes del trabajo que realizan, pero por el bien del país esperemos que se llegue a un acuerdo y que se normalice el sistema de salud, como decía el doctor Liud, también de aquí por todo el año, para no afectar tampoco el proceso electoral. Gracias, diputado. Gracias a usted, licenciada, y gracias al pueblo hondureño por tenernos la paciencia de habernos tenido en su hogar a través de la pantalla chica, a través de los canales BTV y este foro, Diálogo de Impacto. Gracias, les repito, hoy en la casilla 30, candidato a diputado por Francisco Morazán, y les pido su voto para Rixi Moncada, para Aldana y para su servidor y mis compañeros de la casilla 24 a la 46. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ustedes, televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en Diálogo de Impacto. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Pasen todos un buen día. Hasta mañana.